Shalom amigos, les habla Joseph, director Eshaim. Yo estoy escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Gracias le doy al bendito por una vez más darme la oportunidad de estar con ustedes aquí en PB 550, como de costumbre, todos los domingos de 7:30 a 8 de la mañana. Un programa de media hora donde hablamos en media hora los estudios que hemos realizado durante la semana, las enseñanzas que hemos compartido, las cosas que se encuentran en las Sagradas Escrituras que estaban siempre ante nuestros ojos, pero no nos habíamos dado cuenta o tal vez no nos habían enseñado de diferentes formas. Eshaim tiene como propósito educar a las personas que desean andar en el camino de Dios, en el camino, en esas sendas buenas que dice el profeta Jeremías, inspirado por Dios, que se paren en los caminos y busquen el camino bueno y anden en él. El maestro Nazaret dijo que él era el camino bueno, pero 2000 años han pasado desde la muerte y resurrección de nuestro santo maestro, y en 2000 años han cambiado muchas cosas. Tanto es así que el Mesías que se escucha hoy en los diferentes lugares no se parece en nada al que está en la Sagrada Escritura. Y Eshaim tiene el propósito de hablarle del Mesías que está en la Sagrada Escritura, del Mesías que caminó en la tierra de Israel, del Mesías que observó los mandamientos, que nunca habló en contra de la Torá que el Eterno le entregó al pueblo de Israel a través de Moisés, del Mesías que observó el Shabbat, que explicó correctamente lo que significaba el Shabbat, del Mesías que habló de la redención, que es el tema principal de los profetas, del Mesías que habló de su Padre, del Mesías que habló de Dios, del Mesías que confió hasta el día de su muerte en que el Todopoderoso está al control de su vida y nunca perdió la emuná en él, del Mesías que nos enseña a entender de que así como el Todopoderoso está al pendiente de cada asunto de la creación, está pendiente de sus hijos. De ese Mesías que vamos a hablar aquí en PAB 550, de ese Mesías el que hablamos aquí todos los domingos, amigos. Y este ministerio, pues como ustedes saben, hemos anunciado varias veces que tenemos una página web que si ustedes desean escuchar nuestras enseñanzas o verlas en video, pues puede entrar al caminodelnazareno.com. Hemos comprado ese dominio en español para que usted pueda, se le haga más fácil, porque eshaim.com sigue existiendo, pero la palabra eshaim es una palabra hebrea que significa el árbol de la vida. Y pues esa palabra se hace un poquito difícil para la persona escribirla como se escucha en hebreo. Así que hemos decidido, bajo este dominio del Camino Nazareno, poder así llegar a esas personas que no tienen conocimiento de hebreo, pero quisieran entrar a esa página web y escuchar lo que hablamos. Allí hay diferentes enseñanzas. Todas las semanas discutimos la porción de la Torá que se estudia cada semana. Este año estamos en la serie que hemos titulado la serie de estudio de las porciones, leyendo a Moisés, viendo a Yeshua. Sí, Yeshua era el nombre hebreo de nuestro Señor y Redentor, Yeshua, Jesús el Mesías, el que usted conoce como Jesús en español. ¿Sabía usted que en Israel no se hablaba español en la época que el Mesías caminaba en la tierra? Todavía hasta el día de hoy son muy pocos los que hablan español, y tal vez porque vivieron en España o vivieron en América y se fueron, hicieron Ailías, se fueron a mudar para la tierra de Israel. Pero el Mesías en el tiempo que él caminó en la tierra donde él vivió, se hablaba griego, arameo y hebreo. Y su nombre no era en español. Así que usted está conociendo hoy el nombre de él en hebreo, Yeshua. Y su nombre, nosotros como discípulos de él, pues enseñamos que usted pueda conocer estas cosas. Y nosotros en esta serie de Leyendo a Moisés y viendo a Yeshua estamos hablando de cómo a través del pacto que Moisés trae al pueblo en el Sinaí podemos entender el nuevo pacto y podemos entender las cosas que hablan los discípulos del Señor en los escritos que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Y también tenemos una serie de estudios que hemos llamado el ABC de la Torá, donde las personas que están participando de estas pueden conocer las cosas básicas que están, las ideas básicas que están en la escritura, aunque de vez en cuando hablamos cosas que no son tan básicas. También tenemos Sombra de lo que ha de venir, basado en el texto de segunda, mejor dicho, del segundo capítulo de Colosenses, donde Pablo de Tarso habla que nadie lo juzgue en comida, en bebida, en Shabbat y en fiestas, donde se ha interpretado de que eso no tiene ningún valor en estos momentos. Sin embargo, se le olvidan a los que enseñan esas cosas que Pablo dice, porque esto es sombra de lo que ha de venir. El hecho de que no se pudiese observar en el tiempo que Pablo estaba enseñando, porque obviamente los gentiles no eran aceptados en el templo en ese tiempo, no significa que nosotros no busquemos por qué es sombra de lo que ha de venir y tratemos de entender. Por ejemplo, la Pascua que se celebró en Egipto, que marca la redención del pueblo de Israel de la tierra. Pablo dice que eso es sombra de lo que ha de venir. Y el Mesías celebró la Pascua. Si usted no lo sabía, lo que usted conoce como la cena del Señor es una cena de Pascua.
Así lo expresan los evangelios sinópticos. Si usted va a Marcos, si usted va a Lucas, si usted va a Mateo, usted va a encontrar que el maestro le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar, preguntan al Señor que lleve el cántaro, dónde el Señor, el maestro va, dónde el maestro puede preparar la Pascua, dónde puede celebrar Pascua. Y la Pascua no era otra cosa, amigos, que una cena donde se llevaba un cordero y se comían panes sin levadura y hierbas amargas y se incluía una copa de vino. Luego, en la época del Segundo Templo, se incluye el vino como parte del ceder y era una cena. Y el Señor celebró esa cena de Pascua, así que el Mesías celebró Pascua y dijo que no la volvería a celebrar hasta que se cumpla en su reino, hasta que Él viniese y volviese otra vez a explicar lo que significa la Pascua. Y les invitamos a estar pendiente a este programa porque el día 21, que es el domingo próximo, vamos a estar hablando de la última Pascua que el Mesías celebra y cómo lo que Yeshua hace nos habla un poco de lo que sucedió al principio con el pueblo de Israel y lo que sucederá con todos aquellos que esperan al Mesías. Porque la Pascua es el principio de la redención. La Pascua nos habla de la redención, de la salvación. Lo que usted llama salvación, el concepto hebreo es redención, es el retorno, el regreso, el comprar algo que pertenecía al principio a su dueño original, en este sentido, porque el humano le pertenecía al creador desde el principio. Así que vamos a estar hablando de eso con el favor del cielo el día 21, así que le invitamos a estar sintonizar este programa El Camino de Dios a través de PAB 550. También en nuestra página web tenemos un podcast donde lo que usted está escuchando hoy se guarda, se graba y se coloca en esa página web para que usted pueda escucharlo. Y no solamente usted, personas de diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos una audiencia de diferentes partes del mundo y quiero que ustedes sepan aquí en PAB que lo que se habla aquí se escucha en Alemania, se escucha en Argentina, se escucha en México, se escucha en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en República Dominicana, en diferentes partes, en España, en diferentes partes del mundo. Este programa a través del podcast llega a esa audiencia. Así que le doy gracias al Todopoderoso por eso. Luego de esa breve introducción y la invitación de poder entrar a nuestra página web y aprender un poco con nosotros las maravillas de Dios, vamos a hablar entonces de lo que estudiamos el día de ayer. Hoy nos encontramos en el día 14 del mes de marzo y con esto en el calendario de Gilel II, que es el calendario tradicional judío que se observa hoy día, hemos comenzado el mes de la Pascua, el mes de la primavera, el mes conocido después del exilio de Babilonia, se conoce como el mes de Nisan. Antes del exilio se conocía como el mes de Abib, que es el primer mes, el principio de los meses del año, como aparece en el Éxodo capítulo 12. El Eterno, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice a Moisés, esta luna, esta nueva luna, será para ustedes el principio de los meses del año. La pregunta que debemos hacer no es cómo estaba la luna. La luna estaba en su fase creciente, la luna estaba llena. Existen diversas opiniones, si usted no lo sabía, en la época del Segundo Templo había gran controversia en diferentes grupos sectarios que habían, porque si usted no lo sabía, lo que hoy se llama el cristianismo, al principio era una secta del judaísmo de la época del Segundo Templo. Se llamaba la secta de los nazarenos. Incluso a Pablo de Tarso, cuando lo arrestaron en Jerusalén y lo llevaron ante el Sanedrín, a él lo acusaban de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que usted pertenece a una secta, si no lo sabía. Hoy se le da una connotación negativa a esa palabra, pero en el tiempo antiguo tenía un significado bien diferente. En la época del Segundo Templo habían diversas sectas que estaban cada grupo, hablando de lo que posiblemente significaban los textos santos que se habían revelado a Moisés y a los profetas. Y había unos grupos que decían que el calendario, que por ejemplo en el caso de la luna, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, la luna estaba en su fase inicial, como la tenemos hoy en día, que decimos que estamos en luna nueva. Pero otros grupos decían, no, el Eterno está hablando de lumbreras, y si son lumbreras, definitivamente la luna tiene que estar en su fase llena, porque la luna alumbra cuando está llena, no cuando está comenzando. Y ahí había diversas controversias sobre esos temas, que son cosas bien interesantes, compartirlas con ustedes mucho más, porque así usted puede ver que no es tan fácil estudiar el mundo del Segundo Templo cuando el maestro apareció, y cuando usted empieza a leer las controversias que él tenía con los diferentes grupos sectarios, si usted no conoce el trasfondo de cada grupo sectario, pues de seguro no va a entender por qué se habla de esa forma. Pareciera ser que el Señor Jesús, el Señor Yeshua estaba en contra de todo lo que se estaba diciendo en esa época. No era así, simplemente estaba llevando a sus ideas originales a cada grupo que habían
de cierta forma torcidos, alguna de ellas según su comprensión. Y eso es nada malo, somos seres humanos y somos propensos a errar. Pero bendito el Eterno que envió al Mesías y lo enviará nuevamente para que nos enseñe las cosas como son. Porque si usted no lo sabía, cuando el Mesías regrese, nos va a enseñar las cosas como son. Así lo prometieron los profetas, así habla el Eterno en el libro de Revelaciones a través de su Mesías. Y así también lo expresa Juan cuando Yeshua se encuentra con la mujer en el pozo, en el capítulo 4 del Evangelio, y la mujer le dice, sabemos que viene el Mesías y nos dirá todas las cosas. Así que ya Juan nos está apuntando en ese Evangelio a esa idea de cómo el Mesías nos explicará correctamente. Y eso obviamente está en los profetas. Por ejemplo, vas a encontrar que el profeta Isaías escribe que cuando llegue ese tiempo donde las naciones abandonarán el mal que hacen, dice el profeta en el capítulo 2 de Isaías, que las naciones dejarán de utilizar el hierro y la plata y el oro para hacer cosas de maldad, que son instrumentos de guerra, y las convertirán en instrumentos de labrar la tierra. Y dice que todos subirán al monte del Eterno para escuchar las palabras de Dios. ¿Quién hablará las palabras de Dios? El Mesías. El Mesías es la gente de Dios. Usted lo va a ver en el Evangelio de Juan, que Yeshua enseña claramente que lo que él habla son las palabras del Padre. Pero regresando entonces a la porción de ayer, obviamente son tantos temas que uno quiere abrazarlos todos. El día de ayer, el día 13, como de costumbre, nosotros nos reunimos en nuestro Bet Midrash virtual a través de la plataforma Zoom y tuvimos la oportunidad de estudiar la porción de la Torá titulada Vayakel Pekudei. Vayakel se encuentra en Éxodo capítulo 35, versículo 1 y termina en el 38-20. Es una porción doble este año. Pekudei es la otra porción que se estudió también ayer. Empieza en el capítulo 38, versículo 21 y termina en el 40-38. Vayakel significa y congregó, y Pekudei significa, estos son el conteo, el recuento de. Se llama con estos nombres las porciones porque en el tiempo que los sagrados textos fueron escritos no existían amigos capítulos y versículos. Así que esta era la forma que el antiguo israelita en la sinagoga podía identificar la porción, la lectura que se iba a hacer. Incluso estudiando este tema hace un tiempo atrás pude entonces tener un poquito de luz con respecto a, aunque hoy se llaman los libros Juan, Mateo, Lucas, Marcos, porque pensamos que esos son los autores de acuerdo a la tradición, sería muy bueno preguntarnos cómo en el tiempo cuando estos libros fueron escritos, cómo se conocían. ¿Se conocían realmente, por ejemplo, Mateo se conocía como Mateo en el tiempo que se escribió o se conocía como el libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, que es lo que dice al principio el texto, el libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, que si fuera en español, en hebreo sería Toldot Yeshua. Y así sería bueno pensar, ¿verdad?, cómo sería en ese tiempo, porque es un mundo bien diferente al nuestro. En Vayakel Pekudei, estas dos porciones son bien interesantes y a la misma vez es como una repetición de... Interesante porque hay un contenido muy especial en él en lo que respecta al desenlace de todo lo que Moisés recibe en el monte. Es repetitivo porque vamos a ver que Moisés desciende del monte después de recibir las instrucciones divinas y le va a dar al pueblo las instrucciones tal como las recibió del Eterno. Lo primero que menciona es el asunto del Shabbat. Dice en el capítulo 35 que él convoca a todo el pueblo y en el versículo 6 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para vosotros santo, Shabbat solemne al Eterno, todo el que haga alguna obra ha de morir. Entonces nos lleva a preguntarnos por qué Moisés comienza antes de hablar de cada uno ofrendar para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué Moisés menciona el Shabbat? ¿Qué relación tiene la construcción del tabernáculo con el Shabbat? Los rabinos, que han estudiado estos textos por muchos años, dicen que las cosas que se hicieron para la construcción del tabernáculo es lo que va a definir realmente lo que es trabajo. El trabajo, lo que es melajá en hebreo, el trabajo se va a definir basado en la construcción del tabernáculo, porque Moisés especifica claramente la observancia del Shabbat que sobrepone, es decir, sobrepasa la construcción del tabernáculo. Obviamente esa es la opinión de los rabinos y es muy interesante. En algún tiempo lo estudié y me pareció algo coherente y racional. Pero cuando leo las palabras del maestro encuentro que hay algo que no cuadra en todo esto. Y el ejemplo de esto está, si usted va conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Juan, que a ustedes le han enseñado por mucho tiempo que Yeshua no dio valor al Shabbat, que
Él abrogó el Shabbat. Mire qué cosa interesante. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, de acuerdo al estudio de la egiptología, es decir, cómo Egipto gobernaba su mundo y sus leyes y su cultura, el que era esclavo no tenía derecho a un día libre. Era siervo de su amo y tenía que estar al servicio de su amo siempre. La escritura nos dice que los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Quiere decir que el faraón los tenía trabajando todos los días hasta sacarle el vivir, como decimos en Puerto Rico. Y ellos salen de la tierra de Egipto y el Eterno les da, dentro de las 10 palabras que están en las 2 tablas que usted llama los 10 mandamientos, les dice que observarán el día de reposo. 6 días harás tu trabajo y el séptimo descansará. No vas a trabajar ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el siervo que vive en tu casa o trabaja para ti, ni tus animales. Es decir, que le da un día libre al pueblo y a todo el componente del pueblo. Obreros y no obreros, amos de la casa, animales. Y cuando lo comparas con Egipto, vemos que el Eterno está dando algo que ellos no tenían como esclavos. Si usted entiende el propósito de ese día de reposo, que es que el humano cese del afán de las cosas de este mundo, como dice Eclesiastés, ¿qué le conviene al humano? ¿Qué bien le causa al humano en afanarse en este mundo? ¿Usted cree que usted obtiene un bien por trabajar 7 días a la semana? No tiene ninguna lógica. El cuerpo que usted tiene lo está usted mismo deteriorando al no darle un tiempo de regeneración, de descanso. Y el Eterno le da ese día de descanso al pueblo, que en lo que respecta a la historia representaría que el pueblo cesaría de hacer sus trabajos agriculturales y de labores diarias, sean animales, sea una persona que sirve en la casa o sea el dueño de la casa y su familia, para que ellos descansen. Eventualmente ese día se convertirá en un día donde las personas irían a los diferentes lugares a escuchar las enseñanzas del Todopoderoso, que vendrían de parte de los líderes que el Eterno levantó en esa época. Entonces, ¿cómo es posible, amigos, que nosotros nos atrevamos a decir que el Mesías abrogó el Shabbat? Es decir, que lo dejó sin efecto. Es decir, que el Mesías que viene de parte de Dios está reversando el deseo de Dios que tú descanses a que te pongas a trabajar 7 días a la semana. Eso para mí es ilógico, amigo. Me parece que el que está enseñando eso realmente no entiende el sentido del Shabbat. Ahora, cuando leemos las cosas que hace el Señor en el día de reposo, nos parece a nosotros pensar que Él claramente está dejando sin efecto el Shabbat, porque mira, está trabajando. Ahora, cuando usted entiende lo que el Eterno define como trabajo y es la labor que hace el ser humano para ganarse sustento diario, por eso es que dice ni el animal, ni el siervo, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie va a trabajar ese día, van a tener el día libre, no vas a poner a nadie a hacer labores para buscarse el sustento diario. Por eso es que dice que el día antes debes cocinar la porción que se va a comer ese día y el día después, para entonces la esposa también no tenga que envolverse en las tareas de cocinar. Si usted está caminando, usted va de camino a su iglesia o está escuchándome en el carro con su esposo, no lo mire así, por favor. Su esposo no lo sabía. Y entonces usted ve al Mesías haciendo obras buenas en Shabbat, sanando enfermos, que es lo más que hacía en Shabbat. Y nosotros pensamos que el Mesías está reversando el buen mandamiento de tener un día libre. Y hay un texto muy interesante en este evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 5, donde al Mesías lo estaban acusando de sanar a un enfermo en Shabbat. Eso está en el capítulo 5, el paralítico. Vamos a leerlo. Dice, después de esto hubo una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. El versículo 4, si usted tiene la Biblia Reina Valera, el versículo 4, de acuerdo a la textual, no existe en los manuscritos más antiguos. El 5 continúa diciendo, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Yeshua lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, y como usted ve aquí, el Señor no se está refiriendo al nombre del Eterno, a Yud-Heh-Vav-Heh, lo que usted llama como Jehová, se refiere a amo. El Mesías es el amo.
Incluso en esa época Pablo de Tarso le decía, el amo no es César, el amo es el Señor Jesús, el Señor Yeshua. El Señor le respondió al enfermo, no tengo un hombre. Señor, le respondió el enfermo, quiere decir, Señor respondió al enfermo, no tengo un hombre que me meta al estanque cuando agita del agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Yeshua le dice, levántate, alza tu catre y anda. Inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era Shabbat aquel día, era un sábado aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Obviamente había un decreto en ese tiempo, donde comienza el tiempo de la reinterpretación de la escritura, por eso es que le hablé al principio de los calendarios, porque en ese tiempo hubo una crisis de autoridad, los sacerdotes estaban muy politizados, habían abandonado la enseñanza correcta de la Sagrada Escritura y se levantan ciertos grupos a comenzar a educar a la gente y empiezan a explicar las cosas de acuerdo a ellos las entendían. Y vemos que un grupo aquí le dice, de esas personas que estaban allí, le dicen, no es lícito levantar el catre porque ellos habían entendido, bajo esta porción de la Torá que estamos leyendo, aquel, que Moisés, al decir primero que hay que observar el Shabbat y luego se habla de la construcción del tabernáculo, pues ellos van a definir qué es trabajo basado en lo que en la construcción del tabernáculo. Por eso es importante conocer el trasfondo. Y por ejemplo, si los israelitas levantaron madera para la construcción del tabernáculo, pues en Shabbat no se puede levantar nada. Y de eso es que están acusando a la persona que está levantando el catre. Se supone que no levantara eso porque está supuestamente, de acuerdo a la interpretación de ellos, la escritura, están violentando el Shabbat. ¿Ves cuán importante es conocer el trasfondo de las cosas antes de prejuzgar lo que se está hablando? No sea que cometamos el error de hablar en contra de las palabras santas porque no hemos comprendido de lo que está pasando en esa época. Y le dicen a la persona, él le respondió, la persona que levantó el catre, dice, el mismo que me sanó me dijo, alza tu catre y anda. Le preguntaron quién es el hombre, el que te dijo, alza y anda. Pero él había sido sanado. El que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había retirado por el gentío que había en ese lugar. Después de esto lo halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Y por esto los judíos lo perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en Shabbat. Y él les responde, él les decía a ellos, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. ¿Por qué Yeshua va a responder eso? Que aparenta ser una contradicción de las palabras que se encuentran en el Pentateuco. Dice Moisés, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el séptimo cesó. Eso se encuentra en Génesis 1, ¿yo? Lea ese Génesis 1 y el principio del capítulo 2, que va a encontrar esa narración. Y por eso es que el Eterno le dice al pueblo, ustedes también descansarán. Es decir, 6 días el Eterno se envolvió en la labor de crear la tierra y todo lo que existe en ella, y en el séptimo cesó de laborar. Y vamos a ver que el Eterno le da esa instrucción a ellos de que no, ustedes se envolverán en sus labores diarias, pero en el séptimo día van a cesar de laborar, van a descansar, porque así como yo descansé, ustedes deben seguir mi ejemplo. No es posible que Yeshua sea el Mesías y hable en contra de lo que el Eterno habló al principio. Sería contradictorio. No es entonces el que habla las palabras del Padre, es un impostor. Así que tenemos que tratar de entender lo que él está diciendo aquí. Cuando regresamos a la porción de Vayaquel y vemos que Moisés dice esas palabras, pero entonces comienza a hablar de la construcción del tabernáculo y comenzamos a analizar por qué el Eterno ordena la construcción del tabernáculo, comenzamos a tener un poco de luz cuando lo comparamos con el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza hablando de cómo el Eterno coge este planeta Tierra, que en aquel tiempo se entendía de una forma diferente. Los antiguos pensaban que la Tierra era plana, seguro, no había ido nadie a la Luna para poder mirarlo desde el espacio, y no hay satélites allá arriba para mirar cómo se ve la Tierra. Eso hay que comprenderlo. Aunque hay hoy en día unas personas que dicen que la Tierra es plana y pues, bueno, cada cual con su pensamiento. Después con el tiempo el Mesías dirá cómo son las cosas. Pero en el mundo antiguo, pues tenía una cosmovisión de las cosas bien diferente a la nuestra, y tenemos que intentar entender las ideas que ellos están expresando y no la realidad que ellos tienen, ¿ok?
Y el libro de Génesis comienza hablando de cómo el Eterno coge este lugar que llamamos planeta Tierra y lo pone en orden y lo convierte en un lugar apto para que el humano viva. Si usted mira, lo último que Dios crea es el ser humano el sexto día. Esto para darnos a entender que el Eterno construyó una casa para el humano. Y al lograr el propósito por el cual puso todo esto en orden, que es colocar al humano, cesó. Ya se logró lo que se quería. Un lugar perfecto, un lugar en orden, un lugar bueno para que el humano viva, la casa del humano. Incluso si usted lee el libro de Génesis al principio, le va a decir que Dios llamó a lo que creó bueno, muy bueno. Él vio que era muy bueno lo que hizo. ¿Ok? Esto es clave para entender muchas cosas que habla Pablo de Tarso. ¿Ok? Y obviamente el humano, pues, como decimos en Puerto Rico, mete la pata, dañó todo y se introduce en el mundo la impureza, el pecado y todas las cosas que vienen a consecuencia. Pero vemos primeramente que el Eterno construyó una casa para el humano y cuando encontró que la casa estaba apta para colocar al humano, creó al humano, lo puso allí en esa casa, en el lugar donde nosotros vivimos, aquí en el planeta Tierra, y él cesó. Una forma de decir que completó su obra. ¿Cuál era la obra? Una casa para el humano. Ok. En esta porción, y lamento decir que el tiempo me está traicionando, pero voy a hacer lo mejor posible en los minutos que me quedan. En esta porción, Vayaquel, vamos a ver que si usted lo lee del 35 en adelante hasta finalizar el libro de Éxodo, que finaliza con la entrada a la presencia de Dios después en la tienda del encuentro, después que Moisés la construye, o mejor dicho, la pone en orden porque Moisés no la construyó. La construyó Betzalel y Joliaf, y los que lo ayudaron. Vamos a ver que antes de la construcción de la casa, Moisés les recuerda a ellos el Shabbat. Así como se construye la casa, debe existir el Shabbat. Así que el propósito de la construcción de la casa es que el Creador habite en ese espacio sagrado que van a construir. Y cuando eso se logra, se descansa, el Shabbat. ¿Qué sucede después de la caída del humano? Después que el pueblo de Israel violenta el pacto y entonces la presencia de Dios se aparta del santuario también, como ocurre en los textos del profeta. La creación no está en el estado que el Creador deseaba que estuviese. El Eterno llamó todo bueno, incluso hasta el humano, lo llamó bueno. El humano no es malo de principio, es de su creación, y se daña todo lo que el Eterno llamó bueno. Pues hay que trabajar para repararlo, hay que trabajar para reconstruirlo y llevarlo todo al estado que estaba al principio. Eso es lo que quiere el Santo Maestro dar a entender cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Es decir, el Eterno no descansa ahora hasta tanto lograr que la creación y el humano vuelvan a ser restaurados como era al principio y pueda entonces la creación alcanzar el estado que el Eterno desea que esté para que la morada del Creador esté con el humano. Eso es sumamente importante, amigos, para entender por qué el Mesías dice: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Restaurando a un ser humano que estaba postrado. Dios no creó al humano para que fuera así. Esa consecuencia del deterioro constante de la creación por causa de las acciones del humano, que el humano comienza a vivir cosas que no era el diseño original de Dios, que no era el deseo original de Dios. Y por eso vas a encontrar que el Señor Jesús en Shabbat hacía obras de reparación, sanando enfermos, liberando demonios, obras de reparación, reparando lo que estaba dañado. Asimismo, el Eterno no descansa hasta tanto la humanidad sea reparada y con ello la creación. Y estas son las palabras de Pablo de Tarso, y con esto cierro el programa, en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando él dice, voy a buscarlo rápido aquí, dice: el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Y se refiere a la resurrección de los muertos, donde la humanidad será restaurada en el Mesías, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque el que la sujetó a esperanza, de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Palabras de Pablo de Tarso que tienen su origen en lo que está usted leyendo en el Pentateuco, que usted llama el Pentateuco, que se conoce como la Torá de Moisés. Y en esta porción Vayaquel, cuando vemos el propósito de la construcción del tabernáculo, que es la morada de Dios en ella, entonces podemos entender el propósito de la creación. Dios creó un lugar puro, un lugar bueno para poner humano,
y encontrarse con Él allí. Así lo dice el capítulo de Génesis. Bueno, se me acabó el tiempo, pero le doy gracias al bendito que pude avanzar en 30 minutos a hablar de estas cosas que hablo toda la semana. Espero con el favor del cielo estar con ustedes la semana próxima. El día 21 vamos a hablar de Pascua. Vamos a hablar por qué Yeshua celebra esa Pascua y qué significa para nosotros los que estamos en el Mesías sentarnos todos los años en la Pascua y comer pan, tomar vino y recordar el Maestro, porque Él dice, hagan esto en memoria de mí. Le hablo Joseph, director Les Haim. Me despido hasta la próxima. Shalom.